Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amados hermanos. Es para mí un honor, un verdadero honor y privilegio el poder compartir la palabra del Señor, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 10. Llegamos a un importante capítulo, no solamente en el libro de los Hechos, sino en toda la Escritura. Hechos capítulo 10, y voy a dar lectura de los versículos del 1 hasta el 35. Hechos 10 del 1 al 35. Y voy a pedir que ponga toda atención, hermanos, en la lectura de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados con Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oremos. Padre, a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Remueve, Padre, de nuestras estructuras mentales, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón todo pecado de xenofobia, de racismo, de clasismo. Que tu palabra, Señor, penetre con profundidad en nuestros corazones y transfórmanos a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia, una comunidad para todas las naciones. Hermanos, la iglesia es una comunidad para todas las naciones y eso es lo que vemos en este pasaje. La xenofobia, el racismo, el clasismo y todas esas formas y pecados estructurales que los hombres en lo individual cometen y son replicados a nivel de sociedades y a nivel de naciones, hermanos, no son agradables ante los ojos de Dios. La xenofobia ha sido causa de grandes atrocidades en el mundo. El racismo ha traído como consecuencia, y nosotros sabemos, hermanos, los grandes crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el nazismo por la ideología del racismo, por el pecado del racismo. La xenofobia, hermanos, es básicamente el rechazo a los extranjeros, al inmigrante, y cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos pueden desembocar hasta en un asesinato. La mayoría de las veces, la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado de protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la raza. Mis amados hermanos, tanto la xenofobia como el racismo debemos verlos como pecados. Son pecados de tipo estructural o sistemáticos. Eso quiere decir, hermanos, que son pecados que aunque se cometen en el plano individual, las estructuras sociales e incluso instituciones, hermanos, estados, promueven o permiten la práctica de estos pecados de la xenofobia y del racismo. A los judíos, hermanos, en esta época, se les había instruido que los gentiles estaban excluidos, estaban fuera de los planes redentores de Dios. Un judío no recibía a un gentil en su casa, ni ellos recibían a gentiles en sus casas. La tierra de una nación gentil era considerada para un judío como profana. De hecho, hermanos, un judío se quitaba las sandalias después de hacer un viaje al extranjero y regresar a la nación de Israel. De ahí viene la expresión sacudirse el polvo de los pies. Los judíos no consumían alimentos preparados por manos gentiles. Los utensilios de cocina comprados a un gentil, es decir, a alguien que no era judío, se debían purificar antes de usarlos. En pocas palabras, los gentiles se les consideraba inmundos, a los gentiles se les eran considerados inmundos y su presencia se consideraba deshonrosa. El apóstol Pedro era un judío, es decir, no era un judío helenista. Él había crecido con esta instrucción y alimentado desde la infancia con estos prejuicios por los líderes, los escribas, fariseos, doctores de la ley. Pero hermanos, Dios es un Dios en misión. El Dios de la Biblia es un Dios que está en misión. Un día Dios se le acercó a un hombre de Harán, a Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios incluye a todas las familias de la tierra. Hermanos, a todas las naciones, a todos los pueblos, pero también a todas las etnias, a todas las culturas.
Por lo tanto, un misionero debe estar libre de prejuicios culturales y de nacionalismos enfermizos. Para que se cumpliera el propósito de Dios de que su evangelio llegue a todas las naciones, hermanos, los primeros cristianos, que por cierto eran todos judíos, debían romper las barreras mentales, esas estructuras mentales con las cuales habían sido instruidos y que los hacían mirar a los gentiles, es decir, a los no judíos, como excluidos del plan redentor de Dios. De hecho, hermanos, ya una pequeña grieta se había abierto en ese muro de separación con la conversión de aquel eunuco etíope en Hechos capítulo 8. Sin embargo, pues aquel hombre regresó a su lejana tierra y no se quedó en la comunión con los creyentes judíos. En la providencia de Dios había llegado el tiempo de reconciliar a judíos y gentiles en la iglesia. La iglesia no iba a permanecer siempre como una secta judía o como una comunidad exclusivamente formada por judíos. Dios se encargaría, y de hecho, hermanos, en este pasaje lo está haciendo, de convertir a su iglesia en una comunidad para todas las naciones. Y para esto utilizaría la figura más visible del cristianismo en ese tiempo, el apóstol Pedro. ¿Y cómo lo iba a hacer, hermanos? Destruyendo los prejuicios que Pedro tenía respecto a las personas no judías. A Pedro se le ha representado, hermanos, en algunas esculturas portando las llaves, unas llaves. Y en el imaginario colectivo, hermanos, todos sabemos, en nuestra cultura, mucha gente piensa en el día de su muerte como el día de encontrarse con San Pedro, así lo llaman. Y piensan que él está ya resguardando un inmenso y alto portón y majestuoso portón, y que él tiene las llaves de ese portón y él determina quién entra y quién no entra, hermanos. Bueno, por ridículo que parezca esta interpretación, hermanos, pero mucha gente parece ser que piensa que ese es el significado de las palabras de Jesús en Mateo 16:19, cuando Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, el cielo, el reino de los cielos no tiene un portón con llaves literales y Pedro no está ahí abriendo ese portón. Esto tiene un significado mucho más profundo que tiene cumplimiento en este pasaje, hermanos. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro que estamos estudiando, hermanos, en esta serie de predicaciones, nos muestra el cumplimiento de las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16. El Señor quiso revelarle a Pedro que él sería el instrumento utilizado por Dios para abrir las puertas del reino de los cielos, en primer lugar, a los judíos. Ahí usó en su sermón de Hechos capítulo 2, el sermón predicado por Pedro en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2, ahí Pedro usó las llaves para abrir el reino de los cielos a sus compatriotas judíos. Pero aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos vemos a Pedro nuevamente usando las llaves para abrir el reino de los cielos a través de su predicación y testimonio a los gentiles, hermanos. Ese es el significado de Hechos 16. Vamos a ver, hermanos, nuestro pasaje. Dice Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Hermanos, la ciudad de Cesarea es una ciudad costera, marítima, es una ciudad en la costa de Palestina. Está a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo. Originalmente también se le conoce como la Torre de Estrato o Estratón. También recibe el nombre de Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. Esta ciudad cayó en manos judías en la época de los macabeos, hermanos, cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la capturó en el año 103 antes de Cristo. Pero en el año 63 antes de Cristo fue tomada por los romanos a las órdenes de Pompeyo. Luego en el 30 antes de Cristo, Octavio, que llegó a ser Augusto,
emperador, se la dio a Herodes, esta ciudad, que pasó 12 años reconstruyendo la escala monumental. Hermanos, esto ocurrió en el año 22 al año 10 antes de Cristo. El nuevo puerto artificial era del tamaño del puerto de Atenas, hermano, un puerto inmenso. Se dice que la dársena, esa parte del puerto, hermanos, donde está el agua, tenía unos 61 metros de ancho y unos 36 metros de profundidad. Algunos bloques de piedra que se usaron eran de unos 15 metros de largo y unos 5.5 metros de ancho. Herodes también construyó templos, un teatro y un anfiteatro. Uno de sus 2 acueductos traía agua de una fuente a 19 kilómetros de distancia, a través de un túnel abierto en la roca viva. Esto era la ciudad. La población, hermanos, de Cesarea consistía mayormente de sirios, pero también vivían allí muchos judíos. Cornelio era un gentil, era romano, no tenía sangre judía. Era un centurión, quiere decir que estaba a cargo de una compañía de 100 soldados. Se nos dice que el nombre de la compañía a la que pertenecía Cornelio era la Italiana. Imagínense, hermanos, todo esto tiene que ver con el propósito de Dios de tratar con Pedro en romper sus estructuras de prejuicio que tenía. Nada que ver con el judaísmo, salvo que Cornelio había creído en el Dios de Israel. Es decir, ¿qué profesión, qué religión profesaba Cornelio antes de su encuentro con Pedro? Pues él se había anexado al judaísmo en su carácter de temeroso de Dios. Ahora, usted sabe, hermanos, que para que un gentil, alguien no judío, se anexara a la religión judía, podía ser un prosélito, es decir, se tenía que circuncidar, y entonces se le consideraba prosélito. Es decir, era un gentil que creía en Dios y que ya estaba circuncidado y por lo tanto podía participar de algunos aspectos del culto. Pero había otros que por diversas razones, otros gentiles, que sí querían creer en Dios, pero no se circuncidaban. Y entonces a ellos se les llamaba temerosos de Dios. En esta segunda categoría es a donde pertenece Cornelio. Dice el pasaje: este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hermanos, en este pasaje surge la pregunta: ¿por qué el ángel que Dios envió a hablarle a Cornelio y darle estas instrucciones de que mandara llamar a Pedro, por qué este ángel no le predicó el evangelio? ¿Por qué no le dijo: oye, Cornelio, tú crees en Dios, en el Dios de Israel, eso está muy bien, pero ¿sabes qué? El Dios de Israel ha enviado a su Hijo Jesucristo, el cual nació de una forma milagrosa, sobrenatural, de una virgen, cumplió la ley de Dios perfectamente, murió en la cruz, fue crucificado y resucitó al tercer día, y ahora Dios te manda que te arrepientas de tus pecados y creas en su Hijo. ¿Por qué el ángel no le dijo esto? Bueno, porque esto es un privilegio de usted y mío, hermano y hermana. Los ángeles no tienen el privilegio de predicar el evangelio de Dios. Eso fue asignado a la iglesia, a usted y a mí, a nosotros como iglesias locales y como iglesia universal, hermanos. Por eso es que el ángel le dijo: manda a traer a Pedro y él te hablará el evangelio de Dios. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice aquí: al día siguiente. Hermanos, esto era un recorrido largo. Se dice que ir de Cesarea hasta Jope
Caminando le tomaría a una persona 12 horas sin parar. Pero por supuesto que en un recorrido de tal distancia hay que hacer escalas para comer, lo que sea. Entonces debieron haber hecho una escala, quedarse hospedados y continuar su viaje al día siguiente. Pedro subió a la azotea para orar, hermanos. Cualquier lugar es bueno para orar. No solamente Dios bendice o escucha la oración que se hace en un templo. En cualquier lugar de tu casa es un lugar adecuado para orar si ahí encuentras el ambiente y las condiciones adecuadas. En este caso era la azotea. ¿Cuál es tu lugar para orar en tu casa, hermanos? Busca el lugar y la hora adecuada para orar. Pedro lo hizo en la azotea y justamente él buscó una hora especial para esto. Pero hermanos, aquí vemos otra enseñanza. Dios usa para cumplir sus propósitos instrumentos humanos que son piadosos, que practican una vida de piedad. Dios usa gente piadosa para cumplir su misión de extender su reino en el mundo. ¿Quieres saber qué quiere Dios hacer con tu vida desde el punto de vista ministerial? Hermano y hermana, pues sea un cristiano piadoso y piadosa. Establece una vida de oración en tu vida. Ahí, hermano, si tú esperas que Dios te use o revele qué es lo que quiere hacer de ti, ahí sentado en el videojuego, hermano, pues no lo va a hacer. Ahora, no es que sea malo jugar videojuegos, pero, y bueno, si hay una advertencia, toda actividad que tiene potencial adictivo, y en eso entran los videojuegos, sí debes de tener mucha precaución. Pero no es que sea malo, pero Dios no te va a revelar ahí su voluntad. Va a ser en el cuarto de oración. Va a ser en tu tiempo devocional. Va a ser en tu tiempo mientras estás adorándole. Mientras estás orando. Mientras estás teniendo tu encuentro personal con Dios. Hoy mucha gente ni siquiera tiene devocionales. Te pregunto, hermano y hermana, ¿tienes tu devocional todos los días? ¿Tienes un tiempo a solas con Dios? Entonces, no te preguntes por qué tu vida está como está. No te preguntes por qué vas de derrota en derrota en tu vida cristiana. Sí puedes tener una casa bonita, puedes tener economía, lo que quieras, pero tu vida espiritual está en ruinas. ¿Por qué? Porque no tienes un encuentro personal con Dios, no vives una vida piadosa. Pedro sí lo hacía y por eso Dios lo usó. Sigue diciendo el pasaje. Y tuvo gran hambre, quiere decir que estaba ayunando. Pedro estaba practicando el ayuno. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hermanos, el hambre, esta reacción biológica con la cual estamos diseñados, Dios la ha usado en diversas pruebas. Usted recuerda la tentación de nuestro Señor en el desierto. Sintió hambre después de haber ayunado 40 días, hermanos. Aquí Pedro estaba en ayuno y oración y su cuerpo reaccionó y sintió hambre. Eso no lo hizo menos piadoso. Es simplemente algo natural. El ayuno es una práctica cristiana, hermanos. Es una práctica virtuosa cristiana. Esto lo constata toda la historia del cristianismo y de la iglesia. No hay duda de ello. Pero también, hermanos, ha sido una práctica malentendida por muchos cristianos. El ayuno debe ser un tiempo para dedicarlo a la oración y a la meditación bíblica. Pero, hermanos, muchos lo hacen como si le estuvieran haciendo huelga de hambre a Dios para presionarlo por algún asunto que quieren que Dios les responda favorablemente para ellos, para su deseo. El ayuno no se trata de hacerle huelga de hambre a Dios, hermanos. Otros practican el ayuno para mantener su perfil espiritual. Dicen, bueno, pues es que se espera que si yo tengo algún cargo en la iglesia, entonces yo practique la piedad y entonces por eso ayuno y por eso anuncio a todas las personas que me encuentro que ayuné tal día. No, el ayuno no se debe andar publicando para empezar. Algunos otros, hermanos, también malentienden el ayuno y dicen, por ejemplo, tienen un día ajetreado y cuando los niños todavía ahorita estamos en pandemia, pero cuando hay que llevar a los niños a la escuela, muchas veces hay muchas actividades en la mañana, una persona ya le dio la 1 y no ha desayunado y dice, ay Dios, no he desayunado, pues te dedico este ayuno para ti. No, eso no es ayunar,
hermanos, el pastor René Zapata, hermanos, él refiere que un día un hermano le habló y le dijo: ay, hermano, estoy ayunando, pero le dije a Dios que ayunaría hasta las 3 de la tarde y ya es la 1 y ya no aguanto, ya tengo mucha hambre. Y el pastor René Zapata le respondió: ya lo arruinaste, ya, vete a comer, ya estás sufriendo, el ayuno ya no está cumpliendo su propósito. Entonces, hermano, cuando estés orando y tienes gran hambre, hasta ahí llegó tu tiempo de ayuno y oración. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba orando, ayunó, y en el momento en que sintió hambre, hermanos, pues era el momento. Seguramente avisó: ¿saben qué? Por favor, prepárenme ahí algo. No sabemos qué le estaban preparando, hermanos, pero no vamos a sugerir ahorita ningún menú para que no despierten ustedes tampoco ningún apetito. Pero algo le estaban preparando, y mientras le estaban preparando algún alimento, dice aquí que cayó, le sobrevino un éxtasis. Note, le sobrevino. El éxtasis no lo buscó Pedro, no fue algo que él fabricó, que él propició, que él hizo, hermanos. ¿Qué es un éxtasis? Éxtasis es una palabra que viene del griego ek y stasis, es decir, estar fuera. Literalmente significa entrar en trance. Por extensión es cualquier desplazamiento, en especial de la mente. Es una condición de la mente que en la conciencia del yo queda suspendida con su correspondiente percepción del ambiente natural, y en los procesos mentales se predisponen para estar en comunicación con un poder sobrenatural. Esta expresión éxtasis, hermanos, también se considera, ya lo dijimos, como trance. Es un estado extático de trance. Esto no ha sido muy bien explicado, pero comprende, hermanos, lo que sí se sabe de esta experiencia es que comprende la anulación del estado normal de la conciencia y de la percepción. Lo que hoy conocemos como estar en trance, ¿verdad? Esto, hermanos, en muchas iglesias se ha abusado de esto. La gente cae fuera de sí. En una ocasión, visitando unos parientes, estábamos de visita y era media semana, tenían un culto de oración, nos dijeron: van, pues vamos. Y de repente, pues era una congregación de corte carismático, empezó a ir la alabanza y todo se puso cada vez subiendo más intenso, más intenso, más intenso, y de repente unas personas empezaron ahí a hablar a hacer sonidos como de animales, otros a llorar descontroladamente, otros empezaron a caer. No salimos de ahí, no teníamos absolutamente nada que hacer. Mucha gente le atribuye esas cosas al Espíritu de Dios, hermanos, pero eso puede ser también, y eso lo ha demostrado la ciencia, hermanos, puede ser inducido por manipulación humana, ¿sí? Ese no fue el caso de lo que le ocurrió a Pedro, hermanos. No trate de buscarle explicaciones a esta experiencia de éxtasis de Pedro, hermanos. No fue un golpe de calor por el hecho de que estaba en la azotea en una casa junto al mar. Imagínense el calor y bueno, pues le dio golpe de calor. Tampoco fue porque cayó en hipoglucemia porque tenía tanta hambre después de haber estado ayunando. No, hermanos, fue una revelación de Dios que quiso darle ahí. Fue una experiencia que Dios quiso darle a Pedro de una forma soberana. Hermanos, los cristianos bautistas vemos con recelo este tipo de experiencias, y creo que sí hacemos bien en mantenernos al margen de promover que las personas entren en trance, sobre todo en nuestras reuniones de adoración. De hecho, Pablo mismo, quien tuvo esta experiencia, en el libro de los Hechos se menciona, hermanos, advirtió a los cristianos de Corinto que evitaran caer en trance durante sus cultos de adoración. Note lo que les dice Pablo a los corintios: igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3, y que los otros examinen lo que se haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que esté allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen.
Note lo que dice el versículo 32. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14, hermanos. Así que no tenemos que ir por la vida pensando que, como en aquella iglesia todos entran en trance, entonces allá se manifiesta la presencia de Dios, y nosotros aquí, como casi no entramos en trance o nunca entramos en trance, pues aquí no está Dios. No es algo que debemos buscar, porque Pedro no lo buscó, le sobrevino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La experiencia de Pedro no debe ser atribuida, como ya dije, a la hipoglucemia, a un golpe de calor, hermanos. Pero Dios usó esta experiencia para mostrarle a Pedro una visión. Lo que a continuación se narra fue una real revelación de Dios. Versículo 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos, vio Pedro, un judío que había sido instruido en que había ciertos animales que los judíos no debían comer. Y una voz le dice: Pedro, mata y come. Tenía hambre, recordemos. Por cierto, hermanos, ¿cuál debe ser la dieta del cristiano? ¿Los cristianos tenemos alimentos permitidos y alimentos prohibidos? ¿Debemos los cristianos ser vegetarianos o veganos? ¿Debemos los cristianos tener la dieta o seguir la dieta kosher? ¿Qué es la dieta de los judíos? ¿Qué tenemos permitido comer y qué tenemos no permitido comer? Hermanos, esto ha sido tema de debate y sigue siéndolo. Lo fue incluso en épocas posteriores a este incidente de Pedro, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo trataría ese tema en sus epístolas de 1 Corintios y en la epístola a los Romanos. Pero él resume su enseñanza respecto a la comida, hermanos, de qué puede comer un cristiano y qué no puede comer, con las siguientes palabras en 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Note: si bien la vianda, versículo 8 leo: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo voy a leer en esta otra traducción, hermanos, en esta otra versión. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Dios estaba tratando con Pedro en este aspecto de la comida. Y por supuesto que aunque la enseñanza no era necesariamente el decirle: bueno, ya puedes comer de todo, ya no hay alimentos limpios y no limpios, sino la enseñanza, y vamos a ver que él lo entendió más adelante, el significado de esta visión, hermanos, sí tenía implícito esto, porque Dios, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, hizo limpios todos los alimentos cuando dijo: no lo que entre en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón contamina al hombre. Sigue nuestro relato: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel en hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, a todos nos gustaría que Dios nos diera instrucciones así detalladas, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, o piensa: si Dios me diera instrucciones así,
ve a tal casa, te vas a encontrar con tal persona y él te va a decir lo que debe hacer, yo lo obedecería. Pero muchos hermanos, mucho me temo que muchos, ni aún así con instrucciones tan detalladas, obedeceríamos a Dios. Porque no es el tema de que si Dios te da detalles de las instrucciones o no, sino es si tienes la voluntad de obedecer a Dios o no. Tú sabes que debes evangelizar, tú sabes que debes congregarte y no lo haces. No es porque Dios no te haya indicado qué hacer, sino simplemente porque tu corazón está cerrado. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora, hermanos, esto es un buen hábito pastoral. Los pastores, cuando vamos en viajes de misiones de corto plazo, debemos acompañarnos por hermanos de la iglesia. Y por lo general, cuando vamos a compartir el evangelio o vamos en cualquier misión, siempre debemos de ir acompañados de hermanos de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia, hermanos, deben de estar dispuestos a acompañar a su pastor a esos viajes. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, hermanos, ya hemos dicho que era un viaje largo, 12 horas a pie, por lo menos requería una escala. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermanos, recordemos que Pedro creía en el Dios de Israel. Él era un temeroso de Dios. Así que él ya no practicaba la idolatría, él no adoraba a los ídolos romanos, ni a los griegos, ni nada. Él no era un idólatra, él adoraba al Dios de Israel, sabía que Dios prohibía la idolatría. Así que él muy probablemente no es que estaba adorando a Pedro. Quizá él sintió emoción, quiso adorar a Dios, pero postrarse ante el enviado de Dios que era Pedro. Y esta, hermanos, es la razón bíblica por la cual no nos está permitido adorar a Dios postrándonos ante una imagen de algún santo, sea la de San Pedro o cualquier otra imagen, hermanos. Se dice que cuando uno visita de forma de turista allá a Roma, el Vaticano, ahí hay una estatua de Pedro, y que los turistas tienen por costumbre pasar y tocar uno de los pies de la estatua que está salida. Bueno, son tantos hilos de peregrinos y de gente que va, que ya ese pie ya está tan desgastado por tantas manos que han pasado por él. Y seguramente mucha gente le encomienda a esa estatua muchas cosas y le rinde algún tipo de latría de adoración. ¿Qué pensaría el apóstol Pedro al ver todo esto? Si él levantó a Cornelio y le dijo, levántate, yo también soy hombre. Yo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio había juntado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, por ahí empieza. ¿No sabes por dónde empezar a predicar? Empieza a predicarles a tus parientes y a tus amigos más íntimos. Si tienes amigos íntimos cercanos, a ellos predícales. Pero vean, Cornelio tenía muchos porque eran muchos los que se habían reunido. Pero qué manera de Pedro de comenzar y de introducir sus palabras, hermanos. Noten cómo les dice aquí. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hermano y hermana, no se te vaya a ocurrir cuando alguien te invita a su casa a que les hables de Cristo, usar esta introducción que usó Pedro. ¿Se imaginan, hermanos?
Bueno, pues ustedes saben que para nosotros los cristianos es muy abominable juntarnos con los que no son cristianos. Para empezar, eso es una mentira, ¿eh? No, nosotros no tenemos prohibido, hermanos. La Biblia no prohíbe a los cristianos, no nos prohíbe entrar a las casas de gente que no comparte nuestra fe. Claro que no. De hecho, Jesús lo hizo y por eso lo criticaban. Así que no uses esa forma de presentarte. Pero noten la frase, hermanos. Quizá esta sea la frase más importante del capítulo. Pero a mí, dice, está hablando Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Pedro, cuando bajó de la azotea, todavía estaba meditando qué significaba la visión. Bueno, aquí está dando la interpretación. Esa visión de los animales y que Dios le dijo, a lo que Dios santificó no lo llames tú común. Hermano y hermana, ¿cómo consideras a los que no son cristianos? ¿Cómo consideras a aquellos que no comparten tu fe? Que pertenecen a otra cultura, a otra creencia. O si como nosotros, hermanos, como vemos como iglesia a otras culturas y a otros hombres, a otras personas. Recuerda, hermano y hermana, los hombres, aún aquellos que no han venido al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, no debemos de llamarlos inmundos. Me encanta esta traducción del versículo 28. Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío, pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar, no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Hermanos, no tenemos derecho, ningún derecho de menospreciar ni de considerar impuro. Es decir, ¿qué significa impuro, hermanos? Recordemos en el contexto de la ley judía, alguien que era inmundo o impuro era alguien que no tenía acceso a adorar a Dios. Y aquí Pedro había entendido que esta gente que no era judía, Dios le había mostrado que no estaban excluidos de la adoración de Dios. En alguna ocasión alguien me preguntó cuando empezamos a hacer las cadenas de oración, hermano, ¿puede alguien que no es cristiano participar en las cadenas de oración de la iglesia? Y yo dije, absolutamente sí, claro que sí. Nosotros vemos, hermanos, a Lidia, esto lo veremos más adelante en el libro de los Hechos, aún no era creyente, pero participando en una reunión de oración. Este hombre Cornelio, aunque no era salvo todavía, él ya practicaba la oración. Así que bienvenidos son cualquier persona que quiere venir a nuestros cultos de oración, participar en nuestras veladas de oración. Y si no son cristianos, nuestro deber, hermanos, es guiarlos a la cruz de Cristo, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, hermanos, por cierto, como dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Sigue diciendo el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que te ha mandado. Hermanos, qué hermosas palabras y qué hermosa actitud. Hermanos, muchos hermanos con buenas intenciones, pero que no aceptan la soberanía de Dios en la salvación, dirían, ¿por qué tardaron 4 días? ¿Qué tal si Cornelio hubiera muerto en ese lapso? La muerte, como la salvación, está en manos de Dios, hermano. Pero noten esta expresión tan hermosa. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, qué hermosa disposición. Esta debe ser la disposición de la iglesia cada domingo que se está predicando la palabra de Dios.
Recuerda, hermano y hermana, tú estás en este momento escuchando este sermón en la presencia de Dios. Dios está viendo tu actitud. Dios está viendo tu indiferencia, tu menosprecio, tu crítica, la postura corporal en la cual te encuentras. Él sabe, de hecho, si estás vestido en este momento de forma presentable o no. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos? Estamos en la presencia de Dios. Que esta actitud de Cornelio, hermanos, sea la actitud de toda iglesia y de todos nosotros, hermanos, al escuchar la palabra de Dios. Concluyo. Dios diseñó a su iglesia para que fuese una comunidad para todas las naciones, para todo tipo de personas. Dios no tiene una iglesia judía, o una iglesia romana, o una iglesia estadounidense, o una iglesia inglesa. Su iglesia, la iglesia de Cristo, es una iglesia, una comunidad para todas las naciones. Pedro tenía sus propios prejuicios y Dios trató con ellos. ¿Cuáles son tus prejuicios? Yo lo he aclarado, hermanos, y lo aclaro en este momento. Yo no estoy hablando de aceptar en la iglesia todo tipo de ideologías o todo tipo de conductas. Pero sí es necesario recordar, hermanos, que hacer exclusión de personas en la iglesia, poner candados y decir, tú sí entras, tú no entras, este sí tiene derecho a participar, este no. ¿Quiénes somos nosotros para que por la condición social, por la condición económica de una persona, por su origen étnico, por su nivel académico, hermanos, nosotros hagamos este tipo de diferencias en la iglesia? La iglesia no es de nadie. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es del liderazgo. La iglesia no es de nadie de nosotros, de ninguna familia, hermanos. La iglesia es del Señor. Y Él ya ha dicho aquí en su palabra que su iglesia es para todos. Debemos ser una iglesia de puertas abiertas, hermanos. Que el Señor trate con nosotros en su misericordia para erradicar de nuestro corazón y de nuestra mente todo tipo de prejuicios contra todo tipo de personas, por su trasfondo, por su origen, por su condición social. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque un día tú abriste la puerta de tu reino a los gentiles. Y eso nos abarca a nosotros los mexicanos, Señor. Una nación que muy seguramente la mayoría de nosotros no tenemos origen judío, Señor, pero que sí estamos incluidos dentro de tu plan redentor. Te alabamos, Señor. Gracias por lo que hiciste en el corazón de Pedro. Él entendió, Padre, que tu iglesia es una iglesia para todas las naciones. Ayúdanos a ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia para todas las naciones. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.